Kaixo, eguerdion guztioi, ongietorriak gizartiratzen 3. jardunaldietara. Gaur, momentu honetan mahai inguruarekin hasiko gara, bai, eta bertan praktika honen eskarmentuak, esperientziak izango ditugu, kontatuko dizkiguzue. Comentaba que, bienvenidos, gracias por acompañarnos en estas terceras jornadas de Gizarteratzen. Y tenemos el momento, y nos ha llegado el momento de dar paso a vuestras experiencias en las buenas prácticas y demás. Sí quería recordaros, si tenéis preguntas que hacer, tenéis en el cuadernito que nos han entregado esta mañana una hoja donde redactarlas, levantáis las manos y tenemos compañeros que las recogerán y se las entregarán a Edu para que luego me las pase, ¿vale? Es que ricasco. Empezaremos con una breve presentación de cada uno, ¿vale? 1 minutillo, porque sí que andamos justos con el tiempo. Y luego comenzaremos con las preguntas. ¿Vale? Sí. Sí, sí, compartimos micrófono. Hola, ¿se oye? Sí. Buenos días. Muy rápidamente, muchísimas gracias a los compañeros de Argintzari por invitarnos a participar en estas jornadas y por la acogida que nos han dado en estos 3 días de aprendizaje. Yo soy Carlos Rosón, vengo de Galicia, soy director de IGASES, que es una organización que trabaja con jóvenes en riesgo de exclusión desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, que ningún joven en riesgo de exclusión vea limitada su acceso al futuro por un entorno de exclusión social. Y estoy aquí porque los compañeros de Argintzari creen que puedo aportar algo de interés en relación a lo que es la transición a la vida independiente de los jóvenes del sistema de protección, porque en Galicia uno de los programas que nosotros desarrollamos, que es el programa Mentor, es el encargado de realizar esa transición para todos los jóvenes del sistema de protección de menores, con esa idea, con ese reto de que los jóvenes puedan ir a la vida independiente en igualdad de oportunidades con el resto de los jóvenes. Gracias. Buenos días. Yo no hablo castellano, todavía intento. Me llamo Isabel Lopes. Yo vengo de Lisboa, Portugal. Soy directora de una asociación que trabaja con jóvenes embarazadas, sus hijos. Muchas de ellas son retiradas de su entorno familiar por violencia, abuso, por todos los males que nuestra sociedad todavía tiene. Gracias por estar aquí. Estoy aprendiendo a hablar castellano. Todavía no lo hago bien, pero estoy aprendiendo. Lo que sé, que no es mucho. Yo trabajo y soy psicóloga hace 40 años, por tanto, tengo mucho por aprender todavía. Hi, my name is Christine Fjordbakk. Hola, me llamo Christine. I don't speak Spanish. No hablo castellano, me disculpo por ello. Espero que puedan entenderme. Soy consultora en DRC, que es el Consejo de Refugiados danés, que es la organización humanitaria más grande en Dinamarca. Trabajamos con todo lo que tiene que ver con los refugiados a nivel internacional, pero también en Dinamarca trabajamos en la integración de refugiados e inmigrantes, y yo de forma específica trabajo con todo lo que tiene que ver con el voluntariado. Yo trabajo con el voluntariado para la integración y trabajamos también con otros departamentos dentro del Consejo, la parte profesional, trabajadores sociales, consultores, terapeutas, psicólogos, psicólogas, todo. Tenemos una visión
que tiene que ver con tener a la persona, al refugiado, al migrante, en el centro de una forma holística de darles ayuda para que se puedan establecer en nuestros países. Sí, creo que eso sería todo. ¿Está encendido? Sí. Vale, perfecto. Buenos días. Gracias gracias a Guinzari y a Zabalduz por haber considerado que podíamos aportar alguna cosa interesante en estas jornadas, y también gracias por todo lo que nos vamos a llevar de esta jornada, que son muchas experiencias, contactos y muchas cosas buenas. Agradecer también el trato exquisito que nos habéis ofrecido en acogiéndonos aquí en vuestra tierra. Yo soy David Ruiz, vengo de la Fundación Resilis. La Fundación Resilis desarrolla proyectos y programas dirigidos a la infancia en riesgo y a sus familias, a infancia en protección. En ese sentido, nosotros en estas jornadas que hablan del tránsito de la vida adulta, ¿no?, de los chicos que han estado en el sistema de protección, estamos en los dos sitios. Nosotros actualmente estamos gestionando 236 plazas en Cataluña de diferentes modalidades en el sistema de protección, ¿vale? Y también gestionamos servicios de transición a la vida adulta. En ese sentido, sí que es verdad que en el año 2010 la Generalitat nos reconoció los 15 años que llevamos ya trabajando con el área de soporte al jove tutelat y extutelat, y por tanto somos una de las entidades pioneras que el tema de la transición a la vida adulta de los chicos y chicas que pasan por el sistema de protección nos ha preocupado, nos hemos ocupado y hemos estado ahí desarrollando proyectos e intentando también hacer incidencia política para que esto esté en la agenda y se trate adecuadamente. Gracias por estar aquí. Buenos días, Egunon. Good morning, everyone. My name is Sonia Barrondo. I'm originally from Basque Country. You will wonder why I'm speaking in English. Bueno, yo soy Sonia y yo soy del País Vasco, originalmente por lo menos, y os estaréis preguntando por qué estoy hablando en inglés. Bueno, es porque ahora, actualmente, yo trabajo en Alemania con refugiados. Entonces he preparado toda mi presentación en inglés y solo sé los términos que tienen que ver con el trabajo social en inglés o en alemán. Entonces voy a hablar en inglés. Hoy voy a hablar acerca de cómo trabajamos en Alemania con los refugiados. Nosotros trabajamos con el Departamento de Menores de Alemania, del Estado alemán. Trabajamos con los niños desde los 16 años hasta los 21 años y me parece muy interesante estar aquí con todos vosotros para aprender cómo se hace esa transición, cómo se gestiona esta transición aquí en mi país natal y compararlo con cómo lo hacemos en Berlín. Gracias. Guztioi, a ver, yo soy Noelia Moyano, represento a Guinzari y a Zabalduz. En este caso, un poco desde la presentación del programa Gazteon Sarelan, al que ya he hecho referencia antes Maite a primera hora en la presentación, que de alguna manera pretende poner en marcha una experiencia piloto sobre un modelo alternativo de atención o de apoyo a la transición a la vida adulta desde los 16 hasta los 23 y que aporte algunos elementos distintos y que sean complementarios a lo que ya estamos haciendo hasta ahora en el territorio, incorporando algunos elementos que tengan que ver más con la flexibilidad, con la integración en redes, el acercamiento y mejorar la participación comunitaria y el poder ajustarse de manera más personalizada a algunas de las necesidades que presentan estos y estas jóvenes. Bai, atzo egon zinaztenoentzat, bai beraiek egin zituzten ponentzietan eta bar, hitz batzuk errepikatzen zian, ez da? Adibidez, Noeliak orain esan duen bezala, tratu pertsonalizatua, sinergiak lortzea, ahalduntze prozesuak, apoioa, mentoreak egotea. Eta, comentaba que para los que ayer no estuvieron en la ponencia, que sí que había palabras que se repetían en muchos de los proyectos, tales como la mentorización, el empoderamiento, el tratar a cada usuario, usuaria o joven de manera personalizada. Y
Y un poquito para situarnos. Y sí que vamos a empezar ya con la primera pregunta, que es, por ejemplo, qué elementos del marco legal o normativo, ¿no?, suponen una ventaja o una desventaja para poner en marcha los proyectos o nuestro trabajo. So, can you hear me? ¿Me oís bien, no? Okay. So actually, I will start talking that bueno, yo voy is an organization that we work with the Department of Minors. Voy a empezar. Nosotros trabajamos en el Departamento de Menores. El Departamento de Menores dice que podemos trabajar con los niños desde los 16 a los 27 años, pero en realidad se quedan normalmente en el sistema hasta los 21 años. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa bien distinta es la práctica. Lo que es importante saber del sistema alemán es que ofrece una estabilidad y una continuidad a estos jóvenes en cuanto a los trabajadores sociales. Yo llevo ahí 4 años, estoy trabajando 4 años y en esos 4 años yo conozco a jóvenes, les conozco desde que entran hasta que salgan del centro. Yo soy su referente, yo soy su referencia durante 4 años para este joven. Y sé que en España los trabajadores sociales juegan un rol más administrativo. Pero en Alemania me reconocen como trabajadora social y pedagoga social también. Entonces yo trabajo los dos aspectos, la parte más administrativa, pero también la parte más educativa. Y esta continuidad es muy positiva porque quiere decir que yo puedo trabajar con los jóvenes de una forma más global. Puedo ocuparme de todos los asuntos administrativos, pero también de su educación. Y lo importante de todo ello es que en todo el proceso nosotros tenemos diferentes fases de trabajar con los jóvenes. Y el objetivo principal es que el joven tenga o que consiga un buen nivel de autonomía. Y luego hablaré un poco más sobre ese tema de la autonomía y cómo trabajamos con ellos para que sean más autónomos. Incluso cuando tienen 18 años y acuden a nosotros, el Departamento de Menores tiene que evaluar si necesita o no ayuda. Si, por ejemplo, un joven de 18 o 19 años, cuando llegue a Alemania, puede pedir ayuda al Departamento de Menores. Y cuando tenemos es una estabilidad. Ellos no viven en campamentos, viven en residencias, por ejemplo, o en pisos donde tienen su propia habitación, o quizás están en un apartamento compartiendo habitaciones. Esto les da una estabilidad. También reciben 460 euros al mes y un trabajador social, una trabajadora social, con lo cual les da cierta estabilidad. Si quieren estudiar, si quieren hacer algún curso de formación, y para mí todo eso tiene mucho sentido y ayuda muchísimo. Porque ofrecer a los jóvenes esta estabilidad a la vez les brindan más oportunidades. Les brindan las oportunidades de querer hacer algo. Para poder salir del sistema, les motiva para que trabajen por conseguirlo. Entonces yo creo que la estabilidad es la clave aquí. La estabilidad de su red social y la estabilidad también de la ayuda económica que reciben para poder conseguir sus objetivos. En el tema de legislación, ayer en las presentaciones que hicimos y que algunos hicimos referencia al marco legal, yo creo que en materia de legislación estamos bien encaminados, porque en materia de legislación se está introduciendo en Cataluña hace tiempo que se introduce el tema de la obligatoriedad de ayudar ayudar en los procesos de emancipación de los chicos, y en la ley española del Estado español también se ha incorporado. Ese estar bien encaminados, reconocer prestaciones económicas, todo eso es una buena noticia. Lo que sí que tenemos que hacer es acompañar las legislaciones ambiciosas de presupuestos también ambiciosos. El tema, yo creo que, y es la diferencia entre la protección y las transiciones a la vida adulta, es que a veces esa obligación no está, y si no hay recursos el chico no accede. Y por tanto,
esa obligatoriedad de que los chicos puedan acceder a los programas que se dice que tendrían que poder acceder, tiene que estar ahí. Yo creo que otro aspecto importante para mí en la legislación actual es que se incorpore más la perspectiva de derecho. Ellos tienen derecho a eso, independientemente del presupuesto. Tiene que haber una perspectiva de derechos, como ayer comenté, el tema del housing first, ¿no? Es decir, tenemos que garantizar esta serie de cosas. Y ayer me gustó mucho la intervención final que hizo ahora no, me han dicho el nombre, era Teresa Laspada, ayer que hizo una cosa que creo que es muy interesante, que es comparar cómo nuestros chicos, cómo la emancipación de nuestros chicos se compara con el contexto social actual. Y en ese sentido, la legislación también tendría que armonizarse. La presión que tienen los chicos nuestros no es la que tienen los adolescentes que están en casa con su familia. Y esa desarmonización también la legislación tiene que ir a armonizarla, ¿vale? Porque estaba pensando yo, cuando los que estamos en el sistema de protección, a veces cuando llega un niño a un centro, un niño pequeñito, a veces dices, este niño no ha tenido, o con 6 o 7 años, y empieza a jugar y empieza a recuperar su infancia. A veces hay niños que no han tenido esa infancia. Y a nuestros chicos que están en proceso de transición también les proporcionamos una adolescencia un poco castrada, porque tienen toda esa presión. Entonces hay que armonizar eso y la legislación tiene que hacerlo. Y la última cosa que quería decir a nivel legal es, fijaos cómo Aguinzari, ¿no?, ha incorporado, y siempre lo dije ayer, las voces, ¿no?, de los chicos, aquí los escuchamos. Pues en el diseño de leyes también había que incorporarlos. En ese sentido, en Cataluña ahora hace muy poco ha nacido una asociación de jóvenes extutelados. Me parece que, donde está Fernández del Valle, ha comentado la tradición, ¿no?, anglosajona o de otros países de tener asociaciones de extutelados. Por tanto, en la legislación también tienen que estar ellos hablando y diciendo alguna cosa, ¿vale? Gracias. En la línea de lo que hablaba David, el compañero de Cataluña, yo creo que efectivamente vamos bien encaminados, pero en nuestra legislación, partiendo de experiencias que son muy distintas entre sí, de realidades que son muy distintas entre sí, echo de menos el enfoque de derechos. Es decir, cuando alguien hace algo tan radical como separar a un joven de su familia, tiene que garantizar que al final de ese proceso los derechos están garantizados. Y seguro que todos nos ponemos de acuerdo en cuáles son los derechos básicos, pero si hablamos de educación, por ejemplo, comentábamos ayer que a nivel del Estado no se manejan datos, no se manejan excesivos datos, pero los que tenemos nos dicen que el 75% de los jóvenes tutelados no tienen la ESO, lo que está limitando y castrando sus posibilidades de futuro. O que el 50% o el 57% de los jóvenes salen del sistema de protección en una situación precaria. Por lo tanto, yo creo que la legislación tiene que tener una parte de enfoque de derechos y a partir de ese enfoque de derechos ir regulando todo el catálogo de servicios y, lógicamente, la correspondiente presupuestación para llevarlos a cabo. Pero falta esa perspectiva en la legislación que nosotros conocemos, desde luego, en Galicia. Para poneros un ejemplo muy breve. En Galicia tenemos una protección hasta los 21 años y en algunos casos hasta los 25, cuando el joven realiza estudios universitarios. El rango normativo de esta protección, donde está recogido, son los pliegos de un concurso. Ahí es donde está recogida la protección hasta los 21 años. Y eso supone que pues dentro de 4 años a lo mejor no es así, porque cambia la sensibilidad política, cambia el entorno económico, cambian demasiadas cosas. Y se nos está dando un espacio al tercer sector que yo no discuto y que me gusta, que es el espacio de la incidencia política, pero se nos está dando un espacio a las organizaciones que dependen muchas veces del compromiso, de la inteligencia, de los recursos que la organización tenga para poner esos derechos encima de la mesa cuando tendrían que venir previamente reconocidos efectivamente en una norma con rango de ley. So now I'll try to speak in English. Bueno, ahora voy a intentar hablar en inglés porque va a ser un poco más fácil para mí hablar en este idioma. Mirando a Portugal y la posición que adopta nuestra asociación en cuanto al marco jurídico, tengo que decir que yo creo que somos muy buenos, tenemos un marco legal bastante bueno, tenemos una buena constitución, para empezar, que siempre ayuda. Todos los derechos
derechos están ahí, ese principio de la no discriminación, todo esto está contemplado en los artículos de la Constitución. Además, Portugal ha firmado una convención, la Convención de los Derechos del Niño en 1998. Entonces, todos los ciudadanos y todas las organizaciones, se supone, tienen que cumplir con los principios que están contemplados en esta convención. En algunas administraciones eso ocurre, en otras no tanto. En nuestra organización intentamos analizar en profundidad 4 áreas de derechos. Protección, antes la supervivencia, bueno, primero supervivencia, luego protección, luego el desarrollo y luego la participación. Y nosotros trabajamos en estas 4 áreas. También tenemos un buen marco para la protección de la infancia. Tenemos un buen marco en Portugal. Bueno, en teoría, sobre el papel, claro, a nivel de la práctica, pues hace falta mejorarlo mucho, por supuesto, porque muchas organizaciones, en la manera en que trabajan, no están acostumbradas a mirar estos derechos, a tener ese enfoque de derechos. Pero bueno, según el marco, empezamos nosotros a trabajar con niñas, adolescentes de la edad de 14 años que se quedan embarazadas y no tienen ningún apoyo por parte de la familia o han sido víctimas de abusos. Y entonces empezamos en la supervivencia. Luego promovemos su desarrollo y luego su participación. Entonces, desde el principio del proyecto siempre les escuchamos a las jóvenes, a escuchar lo que ellas quieren decirnos acerca de lo que necesitan ellas y nosotros adaptamos los servicios a sus necesidades. También tenemos una guardería para los bebés, los niños. También tenemos una residencia y damos apoyo a las jóvenes y las madres jóvenes y también su pareja, si tienen pareja, porque entendemos que forman una familia. Y me ha parecido muy interesante hablar de la transición, porque con nosotros, cuando trabajamos con una joven y su bebé, es entonces cuando empezamos a entender de verdad cuál es su objetivo, cuál es su sueño. Y su sueño nunca es quedarse dentro de nuestra organización, quedarse dentro del sistema de protección. Siempre quieren salir. Desde el principio, su sueño es salir. Y nosotros intentamos ayudarle a cumplir este sueño. Y las cosas que para ellas son importantes, eso es lo que nosotros intentamos hacer. Nuestra misión es apoyarles en este camino. Es el camino hacia un futuro con esperanza. En inglés se dice hope y es una palabra muy normal. Aquí no utilizamos mucho la esperanza, hablamos de la ciudadanía, de otros términos, no utilizamos el término esperanza, pero es lo que utilizamos en inglés. Entonces, con los servicios que nosotros proporcionamos, esos servicios ayudan a estas niñas en ese camino. Es el camino hacia el empoderamiento. Intentamos empoderar a las jóvenes. Ellas tienen que tomar las decisiones y nosotros tenemos que escucharlas. Entonces, los profesionales tienen que desarrollar sus propias competencias de escucha activa. Tenemos que escucharlas mejor y tenemos que ser mejores a la hora de darles feedback, ayudarles hablarles acerca de los recursos y también hablarles acerca de las consecuencias, porque estas jóvenes muchas veces no son conscientes de lo que les va a pasar después de tener un niño. A los 14 años es normal, no entienden las consecuencias. Es mucho más fácil entender las consecuencias a los 21 años, pero a los 14 años, nosotros trabajamos de niñas entre 14 y 21 años, tenemos un gran rango de edad, como que eso es algo que nos permite hacer nuestro marco jurídico.
Normalmente todo eso termina a los 18 años, pero si la joven así lo quiere, se puede prolongar este servicio hasta los 21 años, incluso hasta los 24 años. Si quieren, pueden pedir ayuda. Pero ellas también tienen que entender que ellas son el motor de su propia vida. Y los problemas a los que se enfrentan, nuestro trabajo, ¿cuál es? Darles a ellas herramientas para que ellas mismas pueden solucionar sus propios problemas. Eso es nuestra labor. Porque, claro, al principio quieren volver a sus amigos, a sus amigas, quieren volver a su vida anterior. Entonces, nosotros analizamos sus redes de apoyo, su red de apoyo social, por supuesto, porque para que a la hora de volver no son simplemente dos personas, son más, suman más. El problema que tenemos en términos jurídicos es que muchas veces tenemos que esperarles a los tribunales de menores y de familias, para recibir el permiso para que estas niñas puedan salir del sistema. Muchas veces estos tribunales ponen pegas, porque a veces estas niñas tienen sus derechos, pero estos tribunales muchas veces no se fijan en las personas y sus derechos se fijan en otras cosas. Pero bueno, luego hablaremos un poco de ese tema. Yo no soy experta en el tema jurídico. Tengo que decir eso al principio. Pero bueno, los derechos del niño y la protección a la infancia es una prioridad absoluta en Dinamarca. Yo creo que es la prioridad más alta, incluso. En mi campo de trabajo, los retos que tenemos en relación con el marco jurídico son, yo creo que es un reto que todos vamos a enfrentar al 25 de mayo y es el GDPR. ¿Sabéis lo que es el GDPR? Eso es la nueva ley sobre la protección de los datos personales. Parece un tema técnico, de fácil solución, pero es un tema muy técnico y es muy difícil. Y es algo que nos impacta a nosotros, porque nosotros cuando compartimos perfiles de los refugiados, por ejemplo, compartimos sus nombres, sus nacionalidades, todos esos datos. Por ejemplo, su intención de su voluntad de tener una relación de amistad con algún trabajador, etcétera. No podemos hacer reuniones presenciales, siempre tenemos que compartir información. Tenemos que buscar una manera digital de compartir esta información y necesitamos un sistema seguro. Nosotros en el Consejo Danés de los Refugiados, pues es una organización muy grande y está trabajando para solucionar ese problema, pero es un problema importante. ¿Cómo vamos a resolver el tema de cómo compartir la información entre los diferentes agentes que estamos trabajando con los refugiados? Esto para nosotros es un reto muy importante y tiene que ver con el marco jurídico. Entonces eso yo destacaría como el mayor reto. Es un reto un poco distinto a los otros que se han mencionado, pero para nosotros es un reto importante. Más que añadir. Yo creo que un poco la aportación venía también en la línea, ya que tanto Galicia como Cataluña compartimos un marco común. Creo que ahora ha habido avances y el hecho de que se aprobara a nivel estatal ya desde la protección a la infancia tenga que haber programas de apoyo a la vida independiente, a la transición a la vida adulta, nos da un marco que antes era opcional. Sí que es verdad que se estaban desarrollando prácticas desde antes y nosotros también aquí en la Ley de Infancia ya lo teníamos puesto y de hecho se estaba haciendo, pero creo que eso aporta un marco que facilita. Sí que es verdad que creo que tenemos que seguir trabajando en la línea de garantizar el acceso a esos derechos y que quizás aquí, en nuestro contexto concreto, esa ruptura de servicios para más de 18 y servicios para menos de 18 ha implicado a veces rupturas innecesarias o falta de continuidad. No es desde una crítica, sino desde una constatación de lo que ha sido la realidad hasta ahora y es lo que creo que tenemos que empezar a ver cómo mejoramos o cómo no rompemos de manera innecesaria.
Y yo creo que... Vale. Sí, Barca tú. Siguiendo con los cómo, ¿no? Ayer hablábamos como ahora qué, ¿no? Y hoy nos toca ahora cómo. Sí que muchas veces tenemos no dificultades, pero sí algunos roces para trabajar la coordinación con otros recursos. No utilizamos el mismo lenguaje, las prioridades no son las mismas, los tiempos no se corresponden. ¿Cómo trabajáis vosotros? Bueno, creo que se ha señalado antes también al principio de la mañana que es una de las áreas más complicadas por muchas razones y en la que me imagino que todos y todas y desde todos los sistemas estaremos trabajando un poco por lo mismo. Entonces, me venía un poquito, por una parte, el darnos cuenta de que muchas veces en distintos niveles, porque cuando hablamos de coordinación entre sistemas, hablamos de la coordinación de caso de alrededor de un chaval, cuántos agentes estamos operando, pero también a otros niveles, las administraciones, los distintos sistemas, cómo se organizan. Entonces, antes también lo comentaba Mike, cómo se pueden estructurar distintos espacios de coordinación, pero que luego al final hay que conectarlos y hay que trabajar mucho las relaciones, que la mayoría de las veces tiene que ver con desconocimiento de los sistemas, falta de objetivos comunes y falta de espacios incluso para poder sentarnos a hablar, ¿no? Que dentro de la dinámica muchas veces nos vemos sin tiempo. Entonces, quizás como claves me venían cuatro palabras, ¿no? Paciencia, empatía, respeto y búsqueda de objetivos comunes, que creo que desde los distintos niveles es aplicable. Y luego el tejer, las redes se tejen a través de las relaciones y las relaciones hay que cuidarlas. Y creo que ese es el día a día en el que trabajando a distintos niveles es como se consiguen. Y que las relaciones que funcionan o las redes que funcionan son las que hay que potenciar, no las que no funcionan. De hecho, la coordinación de recursos en Berlín es muy compleja. Por ejemplo, cuando vienen los jóvenes, hay muchos departamentos involucrados en el proceso. Estamos hablando de jóvenes que vienen y piden asilo, por ejemplo. Si solicitan asilo, entonces dependen del departamento de menores, del departamento de asilo y el departamento de inmigración. De hecho, hay muchos departamentos involucrados y para este joven al principio es muy difícil de comprender. Ellos vienen de otro país y realmente para ellos es demasiado. Como dice Mike, esto hace que sientan mucha incertidumbre. Han tenido que recorrer un largo camino para llegar a Alemania y cuando llegan, además se sienten muy inseguros porque no saben si van a ser deportados o no. Así que tienen que llegar a conocer el sistema bastante rápido. Ellos no entienden qué es lo que cada uno de los departamentos hace al principio. Los trabajadores sociales realmente tienen una función muy importante porque son los que les explican cómo funciona el sistema. Explican cada departamento y qué es lo que depende de cada departamento. Además, los trabajadores sociales son ese elemento de comunicación entre los distintos departamentos. Y creo que os voy a dar un ejemplo porque creo que es más fácil de comprender a través de un ejemplo. Cuando uno de los jóvenes solicita asilo y recibe una respuesta, serán la persona que lo solicita y el trabajador social quien reciba esta respuesta. Serán los primeros en recibir esta respuesta, serán los primeros en tener la información y luego el trabajador social se lo comunica al Departamento de Inmigración. Así que nosotros obtenemos esta información antes. Y el trabajador social tiene que dar esta información a otros departamentos. Tal y como decía, tenemos que trabajar mucho en cómo nos comunicamos con otros departamentos y siempre es muy importante
que los distintos departamentos empiecen a coordinarse más para hacerlo más fácil para los jóvenes. Si los jóvenes no acceden lo suficientemente rápido, el sistema alemán es como un sistema de dominó. Si no consigues tu estatus legal, entonces no puedes acceder a un centro escolar y es importante siempre que el trabajador social trabaje de una forma rápida y adecuada. Bueno, yo creo que en tema de coordinación en general somos buenos porque siempre nos gusta reunirnos en el sector social. El tema de reunirse y de coordinarse es una cosa que yo creo que hay conciencia de esa importante, de ese trabajo en red y por tanto no creo que vayamos faltos de eso. Lo que a lo mejor sí que vamos faltos es de afinar en qué áreas creo yo que son importantes que o nos coordinemos mejor o nos coordinemos de manera diferente respecto al tema que nos ocupa, que es el de la transición. Creo que sí que es verdad que entre el sistema de protección y el sistema de extutelados ha habido buena relación, pero creo que hay un trabajo ahí de afinar la metodología. Cuando los chicos y chicas hablan, ¿no?, de la diferencia de trato, pues cómo vamos a hacer esa armonización para que estos procesos de transición en las metodologías que trabajamos desde el sistema de protección, los que trabajan con los chicos extutelados, pues podemos hacer seguro un trabajo de afinar y de mejorar la metodología. Creo aspectos que tenemos ahí delicados y emergentes es el tema de la salud mental. Los chicos que estamos en el sistema de protección con salud mental, cuando pasan la mayoría de edad, también pasan a la mayoría de edad en los dispositivos de salud mental. Esa transición es una transición delicada y importante y hay que cuidarla. Y después del tema de menores extranjeros no acompañados, ha salido aquí, yo quiero resaltar aquí que es un tema de emergencia social. En Cataluña está desbordando el sistema y en ese sentido el planteamiento de la coordinación tiene que ser con esa perspectiva. Y tiene que ser holística y tiene que implicar a todos los departamentos. La cantidad de chicos que están entrando en el sistema de protección a edades muy tardanas, con 17 años y medio, que van a tener que hacer un tránsito, pues esa coordinación hay que verla. Ayer hablaba yo de los servicios que tenemos nosotros. Uno de los servicios que tenemos que gusta que lo comentemos es el de los IPIs. Atendemos a muchos chicos de 16 a 18 años, pero es que esos chicos van a necesitar una ayuda después. Y aquí tiene que haber una coordinación importante entre los departamentos para proveer de recursos, porque si no va a acabar generando problemas sociales, ¿eh? Es porque al final los chicos en la calle sin nada que hacer, eso es un problema social. Entonces, pues yo diría estas tres cosas a nivel de coordinación, teniendo que creo que es uno de los puntos fuertes que tenemos en general, que es que lo vigilamos y que sabemos el valor que tiene el trabajo en red, que más que sumar multiplica, ¿no? Gracias. Viendo que somos una ONG que trabaja en todo lo relativo a los nuevos ciudadanos, por ejemplo, también damos asesoramiento sobre todo lo que puede implicar convertirse en un nuevo ciudadano. A veces nosotros tenemos el rol de ser aquellos que unen a los distintos departamentos o servicios. Pero no tenemos la responsabilidad de hacerlo, pero decidimos hacernos cargo de ello. Y este es un rol realmente significativo. Por supuesto, depende de si hablo de la parte de los profesionales o de los voluntarios del Consejo danés, porque por supuesto los voluntarios no pueden tener la responsabilidad. Tiene que haber unas limitaciones y una separación entre ambas partes que sea clara. Pero la realidad es que muchas veces los voluntarios se convierten en aquellos que rellenan esos huecos, que hacen de puente entre distintas partes de aquello que involucra el ser un nuevo ciudadano. Así que, como decía, trabajamos mucho con los voluntarios y les explicamos que muchas veces no es su rol, aunque a veces sí que lo ejerzan. Nosotros trabajamos con dos niveles de intervención y de coordinación. En primer lugar está el trabajo que desarrollamos
un trabajo que se desarrolla a través de un plan que ha sido elaborado por la persona, con la chica a la que estamos prestando nuestro apoyo. Y este plan nos hace ver cuáles son los recursos necesarios para que ella pueda alcanzar sus objetivos, y esto significa, por ejemplo, también trabajar con la comunidad a la que ella va a volver. Así que nosotros apoyamos a esta chica para que ella pueda ser autónoma en esta comunidad, y queremos que también siga teniendo conexiones, amigos, quizás familiares allí, y vemos cuáles son los recursos necesarios. Así que esto se hace en base al individuo, a la chica y a su bebé. En cuanto al nivel de servicios, estamos muy conectados con Lisboa y sobre todo con el Departamento de Infancia y Juventud, con más de 150 organizaciones. Existe un plan para que en Lisboa haya una coordinación muy clara entre aquellas organizaciones que están trabajando directamente con las personas, que pueden detectar cualquier pequeña señal de riesgo, y así, cooperando unas con otras, podemos prevenir que entren en el sistema de protección. Esto es lo que hacemos, por lo menos en la región de Lisboa. Bueno, cuando hay una pregunta acerca de la coordinación de recursos, a mí me parece que el planteamiento correcto es hablar de la descoordinación de recursos, ¿no? Porque la coordinación supone que existe en cierta intensidad, y yo creo que lo que existe en cierta intensidad, estamos de acuerdo, es la descoordinación de los recursos, ¿no? Entonces, si hablamos, efectivamente, para nosotros es muy importante la administración. Lógicamente la tutela la tiene la administración en los procesos de transición a la vida independiente. Si volvemos a hablar de los derechos de los chavales, pues nuestro interlocutor a la hora de lograr esos derechos son los diferentes departamentos de la administración, y yo creo que es una realidad, desde luego compartida con los miembros de FICE, las diferentes realidades en las diferentes comunidades autónomas, que es una lucha que tenemos que mantener como entidades para lograr efectivamente que se puedan coordinar en mejor beneficio del proceso de transición del joven. Lo que yo creo es que esa coordinación tendría que venirse realizada de casa, y que una vez más las entidades del sector, en vez de centrar nuestros esfuerzos en el trabajo con los jóvenes, tenemos que hacer también ese papel. Y si ya hablamos de distribuciones competenciales extrañas entre distintas administraciones, entonces el tema ya sería. Un compañero, que no voy a decir quién ni de qué organización para no comprometerlo, me dijo esta mañana una frase genial, y a partir de ahora lo voy a utilizar mucho, ¿no? Este compañero me dijo: Carlos, las intervenciones más finas, más sutiles que he tenido que hacer como psicólogo a lo largo de toda mi trayectoria profesional no han sido con las personas en riesgo de exclusión. Y me pareció fantástico. Me hace pensar que igual hubiera sido más útil a mi organización estudiando psicología y no derecho, ¿no? Porque es cierto que sentí tremendamente identificado en el esfuerzo que tenemos que hacer como organizaciones para el papel que se nos da para coordinar recursos que efectivamente deberían de estar coordinados. Yo estuve mediando durante un año entre dos departamentos, entre dos jefes de servicio, para lograr que en unos pliegos se mencionara a los jóvenes como prioritarios para acceder a la formación, ¿no? Y fue mi papel de mediación entre dos jefes de servicio. Yo creo que tenemos un camino que recorrer por ahí muy grande, ¿no? Y la incidencia política, una vez más, deberíamos de centrarlos en la necesidad de que educación, por ejemplo, esté presente en el proceso de transición a la vida independiente del joven. ¿Cómo no va a estar? Sanidad, con todos los problemas que tenemos de salud mental, el 50% de los jóvenes con problemas de salud mental, ¿cómo no va a estar en ese proceso? Sin embargo, en los procesos de transición, lo que en nuestro caso, por ejemplo, con quienes estamos sentados es con política social. Pero desde luego no educación, que cuando intentas hablar con él te dice que es un tema de política social, sanidad no te recibe, o vivienda te dice que efectivamente, como me dijo a mí un responsable de vivienda, que
el tema de política social no es responsabilidad de la Dirección General de Vivienda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un camino por recorrer muy grande. Sí, yo creo que tenemos deberes todos un poquito. Ahí. Vale, continuamos, ¿vale? Quería saber, o ponemos encima de la mesa, cómo trabajamos la perspectiva de proceso o la hoja de ruta con los jóvenes que llegan a nuestros recursos y cómo les hacemos partícipes a ellos de su proceso, porque sí que ¿no? Muchas veces comentamos que tienen que ser el centro de su proceso, ¿no? Tener voz en su proceso, pero a veces se nos olvida. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacéis? No, ya veo el último. Claro. Venga, Noé. Yo tengo uno. Bueno, yo como voy a hablar de un proyecto piloto que se va a poner ahora en marcha, juego con ventaja. Me refiero porque tiene que ver un poco más con la reflexión que hemos hecho para plantear el propio piloto que lo que es la experiencia de años. La experiencia de años viene de intervenir desde otros contextos y de darnos cuenta de que lo ha comentado antes Jorge Fernández del Valle a lo largo de la mañana, quizás replicando el modelo social de sobreprotección a nuestros hijos y a nuestras hijas, también en el sistema de protección tendemos a ser un modelo muy paternalista y muy garantista de la seguridad, cosa que luego contrasta con el panorama que tienen a partir de los 18. Entonces entendemos que hay que generar nuevos modelos que permitan quizás, o como en nuestro caso, que lo que nos estamos planteando es hacer cosas más flexibles, que sean más modulares, que ya no sea un piso residencial con atención 24 horas, sino que lo que estructure la continuidad sea un acompañamiento de distintas intensidades, quizás, si es necesario, unidad convivencial, que sean unidades convivenciales más pequeñas, porque quizás cuando hay pisos de 8 personas entendemos que hay una parte de dinámica colectiva que condiciona mucho las posibilidades de personalización o de desarrollo de capacidades o de habilidades o de experimentar desde la autonomía, porque muchas veces el grupo es el que nos conlleva a tomar otro tipo de decisiones. Entonces quizás sería de los planteamientos sería ese, y la otra es empezar desde el principio con que sea la persona joven quien estructure, un poco en la línea que comentaba antes Isabela, que los objetivos sea la persona joven quien se los marque y nosotros como profesionales estemos ahí para acompañarles, para apoyarles, para estar, pero sobre todo que sea esa persona la que los marque y que nosotros vayamos acompañándola a los distintos, es decir, que no vayamos sin él o sin ella a ningún sitio. Y quizás por último señalar que este enfoque, para no perderlo, quizás también nos implique tener todo el rato en la cabeza el reto de gestión que nos implica, porque muchas veces son los propios sistemas, las propias dinámicas, los propios procedimientos los que hacen que a veces perdamos esta perspectiva. So actually we work with a phases method. De hecho, trabajamos con un método por fases que mi colega ya explicó ayer en Bilbao. Cuando uno de estos jóvenes llega a nosotros, trabajamos con ellos en distintas fases. Al principio hay muchas barreras, sobre todo en cuanto al idioma. Al principio tenemos unas 15 horas del Departamento de Menores para trabajar con el menor y cuando empiezan a tener una cierta autonomía tenemos aún menos horas, pasamos a 12 horas y cuando ya son más autónomos y pueden hacer más cosas por sí mismos, entonces bajamos a 10 horas y así seguimos bajando el número de horas. También puede ser que en un momento uno de estos jóvenes tenga otras necesidades y hemos bajado a 8 horas, pero luego vemos que tienen otras necesidades o que ha ocurrido algo en sus vidas y podemos hablar con el Departamento de Menores y decirles, mira, necesitamos más horas porque está pasando esto en el centro escolar o necesita más horas por cualquier otra razón. Pero lo importante de todo este proceso
es que el objetivo es que sean autónomos. Intentamos que ellos se sientan que forman parte de todo lo que hacemos. Por ejemplo, tenemos unas asambleas mensuales en las que los niños y jóvenes deciden qué es lo que quieren hacer con los trabajadores sociales. O cuando establecemos normas, queremos ser muy democráticos y ellos pueden decir no estamos de acuerdo con esta norma o queremos que cambie por esto y por esto. Así que ellos participan en la vida comunitaria y además tienen vecinos que son alemanes. Y cuando tienen problemas con vecinos alemanes, estos vecinos vienen a mediar con ellos en el centro, hablamos sobre los problemas en el edificio y realmente está funcionando muy bien porque llegan a acuerdos. Por ejemplo, empieza la semana que viene el Ramadán y ellos cenan muy tarde. Y nosotros hemos tenido muchos problemas porque había vecinos que protestaban al respecto y decidimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Venimos y trabajamos hasta más tarde? No, podemos hacer esto o los vecinos vienen y hablamos todos juntos y llegamos a una solución y realmente está funcionando muy bien este proceso. Y luego además también tenemos que promocionar que tomen sus propias decisiones. Cada 6 meses llegamos a un acuerdo con el Departamento de Menores y ellos establecen sus objetivos. ¿Qué quieren hacer en los próximos 6 meses? Ellos escriben sus propios objetivos y si hay objetivos que creen que no pueden lograr, incluso si el trabajador social cree que lo puede hacer. Por ejemplo, yo le digo, creo que deberías ir a un terapeuta porque lo necesitas, pero esa persona no está preparada, no se le fuerza. Se intenta trabajar sobre el tema, pero entonces no se establece como objetivo si la persona decide que no sea así. Y esto es muy importante. Una de las cosas que no permitimos, y creo que realmente deberíamos trabajar en ello, es permitirles cometer errores. Cuando llegan al sistema, muchas veces no lo entienden. Muchas veces yo misma, como trabajadora social, les intento explicar y les digo, mira, si solicitas esto, entonces lo vas a conseguir, pero o si no lo solicitas adecuadamente no lo vas a lograr. Y yo lo que hago ahora es decirles, mira, vete al departamento de menores, pregunta y les dejo hacer esto porque así se lo explican y entienden por qué consiguen algo o no. Otra cosa que me ha resultado muy interesante en Alemania es que a veces vemos que no se está dando el apoyo adecuado porque llegan a los 18 y se ven que las cosas no están funcionando bien, ahora mismo no quieren este apoyo o no quieren que yo forme parte de su vida, así que les damos una especie de, digamos, de vacaciones. Yo llamo al departamento de menores y les digo, mira, creo que actualmente esta persona no está preparada para trabajar conmigo. Y les decimos, mira, puedes salir del sistema 2, 3 semanas, un mes, lo que necesiten y luego pueden volver. Y yo al principio pensaba, bueno, no van a volver. Quizás tenía una actitud un tanto paternalista, pero me he dado cuenta que normalmente tras un mes vuelven, así que es bastante agradable ver que vienen a buscarte, igual que nosotros les buscamos a ellos, y así es un trabajo conjunto. Por otro lado, tenemos el desarrollo de los valores de la cooperación y la solidaridad. Cuando uno de los menores llega de nuevo, y esto hablamos de esto ayer, tenemos un programa de mentoría e intentamos que otros menores también les puedan ayudar. Al principio tendrán una forma de hacer las cosas pasiva, pero luego se vuelven más activos y también hay que reforzar su autoestima. Creo que debemos empoderarles y darles la motivación para poder avanzar en su itinerario. Por ejemplo, nosotros tenemos un método en el que hacemos una tarjeta de recursos que revisamos cada 6 meses.
Y lo que hacemos es ver qué es lo que se ha logrado. Digo, estos son tus recursos materiales. Tienes un teléfono, un ordenador y otras cosas que son importantes para ellos. Luego pasamos a los recursos personales. Hablo este idioma, ahora hablo alemán, voy todos los días a mis clases y luego también hablamos de la red social. Porque es muy importante que ellos sepan que tienen a gente en Alemania que les apoya, que tienen tutores, organizaciones, mentores, y cuando son conscientes de ello, entonces se centran en lo positivo y en lo que pueden lograr. Así que esto es un poco lo que hacemos en nuestro trabajo y lo que estamos intentando hacer para que puedan lograr su autonomía. Gracias. Bueno, un poquito recogiendo lo que ellas dos han comentado, creo que sí que, como Noelia ha dicho una cosa que es verdad, nosotros tenemos claro que cada vez los chicos y su voz tiene que estar incorporada en su orientación y en su hoja de ruta, pero es verdad que hay una cierta disonancia entre lo que es el sistema de protección y los sistemas de después de la mayoría de edad. Y eso está ahí y hay que trabajarlo. Yo cuando veo cómo trabajan los educadores que tenemos en centros de protección y cómo trabajan los que están en sistemas de emancipación, y un poquito recogiendo lo que Isabel ha dicho mucho, es el tema de escucha. Se escucha diferente. Los educadores que trabajan en transición y emancipación escuchan diferente y creo que ahí tenemos trabajo a mejorar la escucha e incorporar esa voz de los chicos antes de que tengan la mayoría de edad. Recogiendo lo que ha dicho ella, porque también el hecho de decidir, de tomar decisiones, también le traslada una presión al chico, ¿no? Pero en esa presión creo que lo que tenemos que incorporar también es su derecho a equivocarse, porque es lo que tenemos todos nos equivocamos. Cuando yo hablo de la armonización de lo que pasa con nuestros chicos, con lo que pasa con la sociedad, un ejemplo no personal, sí. Yo tengo una hija que está estudiando en la universidad. El primer año de universidad, sus compañeros de 10, 4 cambiaron de carrera en el primer año. Porque actualmente la adolescencia se alarga mucho, las decisiones pues se han equivocado y nuestros chicos tienen que tener la presión y tienen que tener su voz, pero tienen que tener el derecho a decidir. Y luego creo que nuestra función también está en esas hojas de ruta hacer de flotador cuando lo necesiten. O sea, nosotros muchas veces hay chicos que en su hoja de ruta ya estás viendo, un chico inmigrante que estás viendo que tú lo vas a recibir y no va a tener el permiso de residencia en 4 meses. Tú ahí tienes que estar. Hay el permiso de trabajo. En esos 4 meses tú tienes que estar. Y hay hojas de ruta en las que nosotros tenemos que hacer de flotador y tenemos que hacer de red, como los funambulistas, cuando se equivocan. Y eso es una cosa, porque trasladar la presión, porque la libertad es un ejercicio de responsabilidad, pero bueno, con las cargas que llevan, tendrán que poder equivocarse, ¿no? Pues eso, un poco recogiendo lo que habéis comentado. Okay, so for me and for DRC, para mí y para nuestro consejo, pero también para los municipios daneses, queda muy claro que hay una voz de estos niños, niñas y adolescentes. Y lo sé porque trabajamos de forma muy cercana con los municipios. Si vemos la parte profesional, es algo muy evidente que está incluido en todos los procesos. Si vemos el lado de los voluntarios, también se ve como algo evidente. Porque participar en un proyecto de voluntariado es una oferta, no es algo que se demanda como en la parte profesional. Así que toda la preparación, toda la conversación sobre expectativas es vital y es parte del ADN del proyecto o de la colaboración. Sí, realmente está muy claro y solo se puede trabajar de este modo, sobre todo en cuanto a los voluntarios. Pero como he dicho anteriormente, espero que luego podamos hablar de ejemplos específicos. Gracias.
En cuanto a dar apoyo a la voz de estos jóvenes, creo que esto es algo que he mencionado anteriormente y me gustaría compartir mi experiencia con vosotros. Soy madre de dos. Mi hijo se fue de casa a los 21 y yo le dije, bien, muy bien. Él tenía distintas opciones y cuando hablo con las chicas, cuando son madres, les digo, mira, tenéis 17, estáis aquí, pensar en lo que queréis y si fracasáis, estamos nosotros aquí. Pero si queréis algo, si queréis un futuro, una vida, está ahí fuera. Vosotros estáis a cargo. Yo estoy aquí para daros apoyo. Esto a nivel individual. Lo que le digo a esas niñas es que soy una persona que ha tenido hijos y que se han quedado en casa hasta los 21. Algo que no esperamos de nuestros jóvenes que han tenido que sufrir situaciones muy negativas en la vida. A nivel individual, tenemos que verles como lo que son. Son personas que siguen aprendiendo, porque yo a mi edad sigo fracasando mucho. Esto es positivo porque significa que estoy aprendiendo. Y esto es la parte individual. A nivel organizativo, esto forma parte de nuestro concepto de empoderamiento. Esto quiere decir que tienen derecho a decidir sobre sus vidas con el apoyo y comprendiendo cuáles son los recursos y cuáles son las consecuencias de las acciones. Y además se supone que tienen que formar parte de las decisiones estratégicas de la organización. Si, por ejemplo, vamos a elaborar un nuevo proyecto, les preguntamos si creen que es adecuado o que va a funcionar. O si hemos gastado demasiado o demasiado poco, también les reunimos y debatimos el tema, porque estamos con personas que tienen que tomar decisiones también económicas y hay que darles la oportunidad de plantearse la parte económica sin tener en cuenta las consecuencias o sin pensar que siempre provenga de sus bolsillos. Y además es importante que estén estas reuniones porque así también proporcionan sus sugerencias y se tendrán en cuenta como las sugerencias de los demás, como las mías. Y como su voz es muy importante, desarrollamos y hacemos una evaluación de satisfacción y comprobamos que es aquello que no les gusta y lo hacemos de una forma más anónima para que se sientan libres a la hora de expresarse. Y os debo decir que son muy demandantes y demandan mucho. Y al exigir esto, y luego normalmente, y debería deciros que normalmente están durante 2 años con nosotros, depende de la edad, porque si llegan a los 14 no esperamos que sean autónomas a los 16, pero en cualquier caso, cuando salen y vuelven para el proceso de seguimiento y la evaluación, nos dicen, he aprendido tantas cosas. Únicamente ahora puedo ver esto, viéndolo desde fuera. Así que, ¿cuál es el problema de la intervención social? Es que realizamos algo ahora y los resultados quizás sean un fracaso ahora mismo, pero en el futuro esto sea algo positivo. O al revés, pero lo importante para mí es comprender que no es mi vida la que estoy gestionando. Por lo tanto, debo de ser muy cuidadosa y escuchar aquello que me piden.
Sí, la verdad es que muy poquito que añadir a lo que ya han dicho todos los compañeros. Yo creo que las hojas de ruta son fundamentales y los protocolos son muy importantes, pero recupero la palabra flexibilidad de Noé. Yo creo que la flexibilidad es muy importante, centrarse en lo que son las necesidades y el proyecto vital del joven, determinar si lo que necesita es un apoyo más centrado en la inserción laboral o que necesita ahora mismo es un apoyo más residencial, con más intensidad, menos intensidad. Hay que pensar, yo creo que eso en lo que es en el momento efectivamente de la vida independiente, ¿no? Creo que tienen el derecho a cometer errores, pero también creo que hay que ser pragmáticos y que efectivamente el tiempo que tenemos de intervención con ellos es muy corto y eso obsesiona mucho a los equipos, ¿no? A la hora de acertar mucho en las intervenciones, porque tenemos a veces muy poquito margen de error, ¿no? Pero es evidente que es absurdo plantear objetivos a un chaval que no los compra, que no son de él, que no los quiere. Entonces, una de las coincidencias que hemos visto también hablando ayer era la necesidad de estar revisando los proyectos con ellos mismos. Es decir, ese proyecto tiene que ser de él, tiene que llevarlo a cabo, y recupero también una palabra de David, que es escuchar. Yo creo que tenemos que escuchar mucho más a los jóvenes con los que trabajamos, gestionar nuestra propia ansiedad respecto al momento final y escucharlos mucho, ¿no? Había una investigación, soy muy despistado para datos, fechas y tal, en donde se hablaba de cómo vivían cada uno, el educador y el joven, sus respectivos procesos, y el educador siempre lo veía muchísimo peor de lo que lo estaba viviendo el joven. Y el joven decía que se sentía bien, que estaba fenomenal, que quería ese tipo de proceso, y el educador decía no sé si se puede hacer una traslación padres-hijos. Yo también tengo hijos y por lo tanto no es difícil hacer esa traslación, pero desde luego lo que es flexibilidad, escucha y propiedad del proyecto. ¿Quién es? No, pero os lo habéis ido pasando. Lo tengo yo. Qué ganas de hablar. No, yo solo añadir una pequeña cosa que está muy vinculada con la hoja de ruta que salió ayer y hoy creo que no había salido tan claramente, que tenía que ver con cuidar nosotros esas transiciones, y sabemos que los chavales tienen muchas necesidades, con lo cual va a haber muchos sitios donde tengan que ir. Creo que tenemos que empezar a cuidar más la conexión que tengan con esos vínculos que han tenido, que no se pierdan. Podrán cambiar, no serán de la misma intensidad, pero creo que tenemos un margen bueno de mejora, de no ruptura. Hay a veces que dentro de todo eso parece que sales de un recurso y ya no puedes volver, pues igual puedes llamar a tu educador, o sea, incluso el poder cuidar que te acompañe a otra transición. Creo que ahí tenemos pequeños matices de mejora que podrían suponer un cambio, una mejora de calidad importante en algunas atenciones. En vuestro vídeo que habéis pasado, me gustaba mucho cuando hablaba el profesor de la universidad en el puente, ¿no? La gente pasaba y nosotros, a los niños parece que cuando pasan el puente ya no pueden volver. No, la transición tiene dos direcciones. Y eso que decía ella, la imagen del puente, a veces da la sensación que los nuestros después del puente, baja puente ya, dice, hostia, ya no puedo volver para atrás. La imagen del puente me gustaba. La transición tiene que ver con transitar y se transita en la vida adulta, y se transita para adelante y para atrás. Y eso es importante. La imagen del puente la encontraba, no sé si era intencionada o no, pero la encontraba potente. Y vamos a dar paso a algunas de las preguntas que ha hecho el público. Vale, una de ellas está relacionada con si tenéis alguna experiencia con el sistema de justicia. Vale, porque sí que hemos hablado de educación, de salud, pero de justicia no se ha tocado mucho. A nosotros nos derivan chicos y chicas que a lo mejor han pasado por el sistema de justicia, los atendemos igual. Lo que sabe mal a veces, o lo que a veces hay chicos que han tenido un problema con la justicia y emerge cuando ya ha hecho un buen proceso, ¿no? Y dices, ahora resulta que ahora lo van a encerrar. Tú, ahora que me entiendes que el tema de la justicia, bueno, trabajamos con chicos que tienen medidas judiciales y que a veces son medidas o incidentes que se han producido en un momento de su vida, pues que estaban mal o que lo que sea, y te parece, bueno, sí que yo creo que hay sensibilidad en Cataluña, no hay tendencia
O sea, para que realmente un chico tenga una pena de justicia tiene que ser bastante grave lo que ha hecho, pero sí, creo que hay una mejora de coordinación con el tema de justicia. A veces nos llegan muy tarde y sin una coordinación previa, pero bueno, nosotros trabajamos con chicos de justicia y hacemos lo mismo que con los otros. Sí, en nuestro caso el programa trabaja con menores de protección y de justicia, con los dos colectivos por igual, y el trabajo es el mismo. Coincido contigo en el ajuste de los tiempos. Cuando haces un proceso con ellos y efectivamente vuelve a surgir un tema que vuelve a venir para atrás, pero se trabaja con no hay una metodología distinta para cada chaval, venga de protección o venga de justicia. Se trabaja con las necesidades del joven, independientemente que en un momento determinado de su vida haya tenido un elemento discordante o no. O sea que trabajamos con los dos, justicia y protección. Sí. Yo entiendo que we also work with both. Nosotros también trabajamos con los dos tipos. Algunas de nuestras jóvenes pues han estado o han tenido sus problemas con la ley en el pasado. Otra cosa más. Gran parte de ellas han sido víctimas de abuso a manos de familiares, con lo cual sí que tenemos contacto con justicia, pero ellas son las víctimas, no son los victimarios en este caso. Bueno, continuamos con otra pregunta que tiene que ver con el voluntariado. ¿Vale? Si trabajáis con personas voluntarias, ¿dónde veis la opción? Si es más en la intervención, como cualquiera. Yo creo que ayer lo puse, creo que es una de las oportunidades que tenemos. Nosotros ahora estamos desarrollando un tema de mentoría más en el sistema de protección orientado al refuerzo escolar y a la mejora del resultado escolar, que como ha salido ya y está súper demostrado la importancia de la formación que tendrá en su futuro, ¿no? El tema este. Nosotros tenemos un tema de mentoría ahí y en la mentoría vemos una oportunidad importante. En Cataluña hay experiencias de mentorías con jóvenes extutelados, es un tema que nosotros queremos explorar y queremos ahondar, porque realmente tener referentes, tener anclajes fuera de lo profesional, fuera del servicio, es importantísimo y creo que es un terreno a explorar. La mentoría entre iguales también, el hecho de que ellos puedan ver chicos y chicas que han pasado por el sistema de protección de forma exitosa o de forma con dificultades, pues también, ¿no? Y creo que es un terreno a explorar y un terreno a invertir tiempo y recursos para que haya más programas de mentoría y de voluntariado. Sí, yo creo que es muy interesante. Nosotros trabajamos con todo un elenco de diferentes voluntarios en Alemania. Empezamos con los tutores legales. Normalmente, cuando viene un joven, el Estado es el tutor legal. Pero normalmente estos tutores hacen todo el trabajo burocrático, administrativo, pero no tienen ninguna relación personal con los niños. Y tenemos una organización entonces que busca voluntarios. Les educamos, les damos acerca de formación, acerca de lo que implica ser un tutor legal y luego vamos a los tribunales si eso es lo que quieren los jóvenes y los niños, para tener un tutor legal pero privado, que no sea el Estado, y así para poder así tener una relación más personal con ellos. Y hemos tenido muy buenas experiencias dentro de este programa, porque estos tutores legales hacen todo el trabajo administrativo. Por ejemplo, un niño tiene que ir al médico en Alemania, hay que sacarle placas, etcétera. Pues el tutor legal tiene que firmar los papeles. Entonces, claro, si tenemos una persona, un voluntario, todo va más rápido porque les podemos llamar. Es una persona al otro lado del teléfono. Y luego también los fines de semana. Claro, ¿qué pasa? Con el Estado el fin de semana no hay. El tutor legal no está, pero estas personas sí, los voluntarios sacan a los niños el fin de semana, hacen actividades con ellos. Y luego el programa de mentoría está muy bien, porque cuando tienen 18 años ya no tienen un tutor legal, pero les damos un mentor. Y los mentores también son voluntarios.
y les ayudan a buscar un piso, por ejemplo, buscar diferentes posibilidades para seguir sus estudios, aprender alemán, etc. Otro proyecto muy importante es un programa que tiene que un programa de las tardes, de llenar las tardes. Muchos de nuestros jóvenes tienen problemas con el idioma, no saben leer, no saben escribir, y tenemos voluntarios que vienen al centro y trabajan individualmente, a título individual, con los jóvenes para ayudarles con los deberes escolares, etcétera. También tenemos problemas con los voluntarios, o sea, no es exento de problemas, tenemos que trabajar juntos y les tenemos que dar formación también. Tienen que saber lo que tienen que hacer, porque no son profesionales, son voluntarios, entonces sí que es importante darles formación. Pero trabajamos con muchísimos voluntarios en Alemania. Y es importante saber también que hace 4 años, cuando hubo esta crisis tan grande, la gente venía al centro, docenas de personas diciéndome, ¿qué puedo hacer? Quiero hacer algo, quiero ayudar. Y nosotros estuvimos como un poco abrumados diciendo, ¿qué está pasando aquí? Pero la gente nos traían tartas y pasteles para los niños. Nos pareció increíble. Entonces, dentro de nuestro equipo decidimos, vale, tenemos que darles algo que hacer. Los voluntarios también tienen que haber estado aquí trabajando durante por lo menos 6 meses, tienen que haber recibido formación y trabajamos, dejamos a los voluntarios trabajar con los niños y nosotros no intervenimos. Nosotros salimos un poco de la foto. Si los jóvenes tienen un problema, sí que acuden a nosotros, pero si los voluntarios quieren ayudarles a los niños con los deberes, nosotros no intervenimos, intentamos dejarles hacerlo. Bueno, la pregunta no iba para mí, es bastante obvio, porque yo no soy experta en este campo, pero creo que es importante remarcar el hecho de que los voluntarios pueden hacer muchas cosas, pero los voluntarios tampoco pueden hacerlo solos, necesitan una red de apoyo. Si, por ejemplo, tenemos los municipios, las ONGs, si como organizaciones queremos que los voluntarios formen parte de tu sistema, necesitas invertir en esta parte. Porque los voluntarios los puedes conseguir casi de cualquier sitio. Puedes ir a tocar una puerta y sale un voluntario. Hay muchos voluntarios potenciales, pero claro, vamos a pedirles algo y tenemos que pedirles, tenemos que exigirles también, pero a la vez tenemos que aceptarlos. Los voluntarios tienen la libertad de sus pies, eso sí lo que decimos. Tienen la libertad que les otorgan los pies, o sea, pueden irse en cualquier momento porque no les pagamos, con lo cual también tenemos que tener sus sentimientos en cuenta, porque si no se van a ir. Pero claro, es complicado y hay que invertir en ello. Y me parece un elemento vital y me gustaría recalcarlo. Y luego sí es muy bueno tener los voluntarios, pero hay que gestionarlo bien. Sí, nosotros éramos hace algunos años una entidad muy crítica con el voluntariado, porque en muchos casos al voluntario se le utilizaba como un sustituto del profesional y entonces veníamos de ser tremendamente críticos hasta que verdaderamente descubrimos la mentoría, ¿no? También como voluntariado, sobre todo a la hora de la construcción de la red social de apoyo de los jóvenes, que es un elemento clave en el proceso de transición a la vida independiente. Entonces tenemos mentores referentes que se convierten en esos referentes del chaval cuando la intensidad de la relación con nosotros ya va desapareciendo y ellos se convierten en referentes de estos jóvenes. Y algo que está funcionando también de manera muy intensa es la mentoría entre iguales. Chavales que ya han salido de nuestro programa, que ya han salido de este sistema, que les va como les va, no se trata de buscar casos de especial éxito y que trabajan y que se reúnen y que tienen una relación con otros chavales que están en ese proceso. Pero mencionando el voluntariado, me gustaría también remarcar la importancia de que nuestros jóvenes también sean voluntarios, es decir, como un proceso de participación ciudadana que les permite estar en contextos en los que no están como jóvenes tutelados, sino que están libremente por ellos mismos y establecen relaciones no basadas en provenir del sistema de protección, sino de relaciones iguales de
de trabajar y de compartir con otras personas espacios, ¿no?, de construcción de ciudadanía. Y coincido en que los voluntarios forman parte del staff de la organización y necesitan un cuidado y una gestión, no sé si más o menos intensa, pero muy intensa también respecto de los profesionales. Nosotros tenemos algunos voluntarios, no muchos. Eso también hay que decirlo. Claro, el trabajo que nosotros realizamos es bastante específico, pero tenemos algunos voluntarios y también utilizamos la mentoría entre iguales. Eso es una técnica que utilizamos mucho. Jóvenes que han recibido nuestro apoyo en el pasado vienen a hablar con las jóvenes que están ahora y les cuentan un poco cómo se les ha ido, cuáles son los retos a los que se han tenido que enfrentar, a quién han tenido que acudir para buscar apoyo, etcétera. Todo eso, entonces, más que nada, es la mentoría entre iguales, la técnica que utilizamos. Y luego tenemos voluntarios para realizar pequeñas tareas. Por ejemplo, ir al médico, a la consulta médica con la joven y el bebé. Muchas veces tiene que haber un miembro de la plantilla ahí, un profesional que tiene un vínculo con esta joven y tiene que saber el plan, el itinerario, todo lo que ha pasado para garantizar la seguridad, con lo cual no es una tarea que pueda realizar un voluntario, por ejemplo. Hay algunas tareas y claro, y no podemos tampoco correr el riesgo de que justo en ese día el voluntario no puede ir. Bueno, un último comentario, porque yo creo que es aquí en que tenemos que hacer una distinción muy clara entre lo que es una tarea profesional y lo que es una tarea para los voluntarios. Simplemente tenemos que hacer bien esta distinción y vamos a evitar un montón de problemas. Es algo que hay que pensar en ello, hay que hacer bien esta distinción y hay que acertar en ello. Quizás podemos hablar de más ejemplos más adelante, no sé. Nada, vale. Una última pregunta para Carlos y para David Barkatu. Nos preguntan ¿qué parámetros se pueden establecer para decidir cuándo se puede dar por cerrada una intervención? ¿Cuánto suele durar de media, más o menos, estas intervenciones? Sí, yo creo que una cosa es lo que tú querrías y otra cosa es lo que puedes hacer, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, yo el otro día estuve en uno de nuestros pisos asistidos que es nuevo, que hemos abierto hace poco. Era un piso espectacular, o sea, espectacular en el sentido que estaba como muy bien, habitaciones muy bien, y los chicos que estaban allí estaban haciendo unos procesos hacia donde nosotros queremos que vayan los procesos. Aquí se ha hablado del tema de educación, pues estaban estudiando ciclos formativos, estaba fantástico, y eran chicos que tenían edades avanzadas y estábamos trabajando ahí. El contexto ahora en Cataluña, pues me pareció un lujazo, porque pensé, bueno, tenemos aquí 4 chicos que están haciendo un proceso perfecto, y lo que está pasando ahora es un poco, y aquí a veces hacemos lo que podemos y a veces no es lo óptimo y tenemos que ajustar. Porque, por ejemplo, dices, bueno, pues con estos chicos vamos a poder hacer una intervención de 6-8 meses que me va a permitir que hayan conseguido estos estándares o estas cosas, porque hay una demanda muy alta. Y entonces, yo creo que el estándar depende, si te puedes permitir el lujo de acabar todo el proceso, hazlo bien, porque aquí se ha visto y han dicho en los estudios cómo el hecho de que los procesos acaben bien, acaban siendo no me gusta el término inversión, sino que elimina la posibilidad de fracaso, o permiten que el niño al final deje de ser extutelado, ¿no? Ya no soy extutelado, soy ¿no? Y ahora hacemos lo que podemos. Y también yo creo que aparte de la temporalidad, que es un tema importante, también una cosa que estamos haciendo ahora es rebajar las expectativas.
Porque desde los programas del área de soporte al jove se atendía a chicos a veces que estaban muy bien posicionados, ya lo dije ayer, a veces el banco deja dinero a gente que sabe que lo puede devolver. Y ahora pues estamos atendiendo chicos a veces que tienen un nivel de idioma, por ejemplo, que son menores extranjeros, pues bajo, que no tienen la documentación y por tanto el trabajo que se está haciendo de acompañamiento y se están haciendo una serie de trabajos pues que son diferentes y tenemos que ajustar las expectativas. O estamos trabajando con chicos y chicas que pueden tener algún problema de salud mental leve o que tienen una discapacidad y entonces hay que ir ajustándolo y un poquito partiendo de la realidad que tenemos. Hay una demanda muy fuerte y puede pasar. A mí lo que me preocupa de estas situaciones es, hay unos estándares de calidad que nosotros queremos o hemos tenido o hemos batallado para trabajar con chicos extutelados y ahora esos estándares están en riesgo, pero también es verdad que no podemos dejar de ver la situación de emergencia social y entonces hay que encontrar ese equilibrio. Tenemos que dar la vara para que los estándares de calidad se mantengan, pero también tenemos la obligación, yo no sé si moral o social, de dar respuesta a todas las personas que podamos, porque hay mucha necesidad y ahí está ese equilibrio. Y ver la realidad, no puedes negar la realidad, cómo llegan los chicos y las chicas y las necesidades que tienen. Y el traje a medida, pues yo que sé, a lo mejor trabajábamos con antes 4 o 5 tipos de trajes y ahora hay muchos trajes a medida y muchas diferencias y un abanico muy grande. En nuestro caso hay como 3 ámbitos que se tienen que poner de acuerdo, que es la administración autonómica, el equipo del chaval y el propio chaval. Entonces, tenemos muy claro que el proceso se termina cuando el chaval lo dice, porque a partir de los 18 años él es libre de tomar las decisiones. Si él considera que está preparado, aunque efectivamente nosotros consideremos que hay muchas áreas que trabajar, pues es que ya se acabó. Otra cosa es que la entidad y la organización ponga en marcha medidas de recogida, ¿no? Pues te puedes ir, que no haya una baja definitiva, sino que te puedas ir con la posibilidad de retornar a lo mejor al recurso residencial donde puedas estar. O que si, cosa que suele suceder, pierdes el trabajo, puedas beneficiarte de los servicios de empleo de la entidad. Es más complejo cuando tú consideras que el chaval está preparado, pero él no. Ese sí que es un reto, ¿no? Porque no sabes hasta qué punto tienes que impulsar, porque tú consideras que pasa algo como con los hijos, ¿no? Oye, venga, que ya está, que no... Ese es el reto. Creo que no suele producirse en muchas ocasiones, pero se produce eso. En nuestro caso, en nuestro caso tenemos unos resultados muy específicos que tenemos que conseguir. La joven que salga, claro, del sistema, es una madre, pero tiene que tener todos los elementos resueltos. Salud, el bebé o el niño tiene que tener una guardería cerca de donde ella vive, con lo cual también necesita un apartamento, tiene que conseguir ese apartamento, también tiene que tener algún tipo de red de apoyo en esta zona y algunas otras organizaciones, no solo nosotros, pero otras organizaciones que están cerca de este apartamento que le pueden ayudar, le pueden proporcionar ayuda y apoyo. Esto es la meta. Esa joven necesita haber progresado en cuanto a los estudios y también tiene que tener algunos ahorros, algunos ingresos que le vaya a permitir supervivir, a no ser que vuelva con su familia, por supuesto. Entonces, para eso tiene que tener 18 años, porque si no, no va a poder tener un piso, ni el dinero, etcétera. Entonces, podemos cambiar ciertas cosas, podemos cambiar sus circunstancias para permitir a ella volver a la familia, por ejemplo, pero volver a la familia antes de los 18 años, antes de dejarle volver con su familia, tiene que haber aprendido a ser una buena madre, una madre protectora, tiene que haber vuelto a la educación, saber cómo utilizar
utilizar los recursos, a dónde acudir para tener una educación en salud, seguridad social. Tiene que tener todo ese conocimiento antes de que le dejamos salir del sistema. Y, por supuesto, tiene que querer salir del sistema. Pero normalmente para entonces ya quieren irse las jóvenes. Muchas veces tienen miedo, es verdad, pero luego salen y son capaces de salir también. Vale, pues honekin bukatzen dugu mai ingurua, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta konpartitzeagatik. Bueno, damos por finalizada el debate, la mesa redonda. Gracias a todos por participar con nosotros y os dejamos ahora con Josu Gago y con Belén Larrión. Eskerrik asko.